Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase hoy día martes 22 de 09 del 2020 en Fundamentos Sociológicos de la Educación para Pedagogía en Matemáticas. Hoy día vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas importantes para el recurso del módulo. Por lo pronto, quisiera saber si se me escucha bien. Sí, profe, súper. Vale, entonces voy a continuar transmitiendo. Les voy a presentar la planificación del módulo para que la tengan a mano. También la voy a subir luego al UCM virtual para aquellos que la quieran mirar con más detención. Eh, Profe, entonces, lo que diga, sí, al menos a mí me pasa que veo la imagen pegada. No sé si en mi internet o al resto también le pasa. la imagen mía pegada, Sí, a lo mejor mi internet está muy... no, está full. A mí no me pasa eso. Se ve bien, Vivi, quizás eres tú ah, nomás. A lo mejor perfecto. usted Ya, tiene algún voy a problema entrar. con Uy, internet, ahí se arregló. suele Qué raro. pasar. Tenía que decirlo. Gracias. Muy bien, pues Vivi. Em, A ver, mire, les voy a presentar la planificación del módulo. ¿Se ve ahí, estudiante? ¿Se ve? Sí, Sí, profe. Bien, mire, el módulo se llama, ya saben ya, pero igual se los tengo que decir, se llama Fundamentos Sociológicos de la Educación. Está en el segundo semestre y son, tiene estas características que están acá: 54 presencial, 66 autónomo, en total 120 horas. Entonces, la descripción del módulo dice: la actividad curricular de Fundamentos Sociológicos de la Educación de carácter teórico-práctica se ubica en el nivel inicial de formación. En el inicial porque están en primero todavía. Tiene como objetivo contribuir a la formación de los profesores de la Universidad Católica del Maule en competencias relativas al sentido y la práctica de la dimensión social de la tarea educativa en el marco de la sociedad contemporánea. Ya. Entonces, la idea es que este módulo les pueda dar algunas ideas, algunos conceptos, algunos puntos de vista, algunas directrices para que ustedes puedan entender que nuestro trabajo, eh, aún estando inscrito dentro de una sala de clase, ¿sí? Ahora inscrito dentro de esto que se llama la red, tenemos un rol social que cumplir, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver en este módulo es eso, es tratar de entender cuál es el rol social que tenemos como profesores y cómo la sociología de la educación, a partir de corrientes sociológicas de la educación y a partir de autores sociólogos de la educación o sociólogos, explican que la educación tiene que ver con el mundo social, ¿sí? Tiene que ver con que es un fenómeno que se puede ser estudiado como una realidad social, ¿sí? Y no solamente como algo que tiene que ver con las metodologías, ¿sí? Y de cómo enseñar y lograr aprendizajes de calidad, que ya eso es mucho, pero esto tiene que ver más bien cómo se transforma la realidad en la cual estamos insertos. El módulo, entonces, busca conocer las teorías sociológicas de la educación. ¿Ve? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de conocer estas teorías sociológicas? Para reflexionar respecto de ella y su vínculo con la sociedad. La sociedad entendido como sistema, ¿sí? Una institución cultural, un espacio de producción y de reproducción de prácticas sociales, e- y un lugar en donde los actores desarrollan sus talentos. Entonces, lo que vamos a ver entonces, como les dije, es cómo la sociedad nos está vinculada con el tema educativo y cómo este tema educativo nos permite entender lo que pasa dentro de la sociedad y cómo la sociedad en el fondo mandata a la escuela y mandata a, a las distintas instancias educativas para que prepare a las nuevas generaciones para que sea parte de la sociedad, pero parte activa de esa sociedad.
Entonces, por último, dice, estudia el sistema educacional chileno y su nexo con distintas esferas del orden social. Vamos a mirar algunas cosas del sistema educacional chileno que nos permitan entender cómo el sistema educacional chileno explica este proceso y cómo cumple con este mandato que le entrega a la sociedad, que es formar a los futuros ciudadanos. Ahí veremos cómo lo hace, si lo hace bien, lo hace más o menos, o lo hace excelente. La metodología, lo metodológico, perdón, y lo didáctico en el caso de este curso debe estar claramente ligado a la naturaleza epistemológica de la disciplina. La sociología de la educación a partir de los preceptos del propio Durkheim concibe la educación como un proceso socializador en el que el sujeto aprende a convivir con otros y al mismo tiempo a definir su propia identidad. Acuérdense lo que vimos en el primer semestre, que la identidad de las personas la desarrolla cada uno como una tarea personal, pero siempre en interacción con los demás. Entonces, el definir la propia identidad se da dentro de un contexto social. Es tarea personal, pero también se da dentro de un contexto social. Por eso es súper importante que los contextos sociales estén bien organizados, ¿sí? En la medida que están bien organizados, lo más probable es que la formación de la identidad personal sea lo más adecuada a ese contexto social y por lo tanto los individuos estén mejor formados para ser parte de esa sociedad. En esto se funda el carácter práctico del curso y a su vez en lo teórico, en razón del estudio de autores y corrientes de pensamiento en estrategias metodológicas que van de lo inductivo a lo deductivo, especialmente en el análisis de documentos hasta lo comparativo, cuando, por ejemplo, se estudia el sistema educacional chileno en paralelo a los grandes referentes mundiales. Bueno, mire, ustedes ya conocen mi forma de trabajar, yo siempre voy de lo más simple a lo más complejo. Eso es estrategias metodológicas que van de lo inductivo a lo deductivo. No es que lo simple sea lo menos importante, es lo más. Fíjese que para decir cosas simples hay que tener muy claras las cosas, porque mientras más compleja es una teoría o es el pensamiento de un autor, se requiere más dominio para poder decirlo lo más simple posible para que todo el mundo lo entienda. Que al final de cuentas ese es nuestro trabajo como profesores, ¿sí? No hacerle la vida difícil a la gente en los contenidos que no tenemos que ver, sino hacerle fácil la vida a la gente en los contenidos que tenemos que ver. Por lo tanto, ustedes como profesores de matemática tienen que saber muy bien matemática, pero también tienen que saber muy bien didáctica de la matemática, pero también tienen que saber muy bien ser pedagogo, profesional de la educación, para poder tener las herramientas metodológicas, pedagógicas, que les permitan entender lo que pasa dentro de una sala de clase. Porque uno no saca nada con tener mucha matemática dentro de su cabeza, pero si no lo puede comunicar bien a los estudiantes, entonces tiene que aprender eso. Porque eso no es un don, no se nace con eso, se aprende y se perfecciona en la medida que uno avanza en esta tarea. Y eso es lo que ofrece los ramos de pedagogía, ¿no? Esas herramientas para que la gente pueda aprender a comunicar, a enseñar, a educar. Entonces, la evaluación en sus tres formas, esto es diagnóstica con fines de ubicación y nivelación, dado el disímil origen ocasional de los estudiantes, de manera formativa para ir cautelando el logro de los resultados y de aprendizaje y su respectivo indicador y de forma integrativa con afanes de calificación y promoción. Cuando hablo de disímil origen de los estudiantes, como lo dije antes, y nuestro sistema educativo no entrega las mismas herramientas a todo el mundo porque algunas personas vienen mejor formadas que otras. Depende del proyecto educativo del colegio, depende del profesor, depende de las circunstancias que le tocó vivir. Entonces lo que vamos a tratar de hacer, como siempre lo he hecho, es tratar de entregar los contenidos de la mejor forma posible y también entregar los mejores textos para que ustedes puedan leer y puedan instruirse como estudiantes. Entonces, en su área de trabajo autónomo, es decir, cuando no están aquí conmigo,
Ustedes trabajarán fundamentalmente en diseño de mapas conceptuales o esquemas de lo tratado en clase y en lecturas complementarias de documentos disciplinares. En el fondo, lo que van a hacer ustedes es lo que hicimos la clase en el módulo pasado, ¿no? Eso es. Bueno, las competencias, bueno, una preguntación, como decía un amigo. Una pregunta, estimado estudiante. ¿Alguna inquietud de todo lo que he leído? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Hola? Sí, Nadie me dice profesor. nada. Yo ¿Se le digo entiende? que sí. Sí, yo le entendí. Ah, ya, perfecto. Eso quería saber. Lo que pasa Que, es que alguien es me que diga su algo. llamada, no sé por qué, me sale como todas las cosas desordenadas. Me salen las cosas de la llamada arriba. No me sale el chat a la derecha, por eso me costó hablar. Ah, sí. Es que parece que se cambió la barra hacia arriba, ¿cierto? Sí, sí. No, Tu barra pero está- la igual. barra, porque a mí, por ejemplo, ahora la barrita que estaba al medio, ¿se acuerda que había una barra donde estaba la manito, el chat, Sí, cámara, todo eso? Se me fue para arriba a mí. a mí también. Sí, parece que cambió el formato de esta plataforma, porque al medio parece que complicaba la presentación de las imágenes, ¿sí? Uno al medio de repente cuando se proyectaban los PowerPoint o cualquier imagen, había que ponerle la cosita ahí para que se borrara. Y si no, uno la sacaba, aparecía de nuevo la barra y tapaba lo que se estaba proyectando. Creo que por eso los expertos en el soporte técnico en el hardware eh, lo cambiaron. Bueno, voy a seguir con la presentación. ¿Cuáles son las competencias asociadas a la actividad curricular? Profesionales, aplicar estrategias de carácter comprensivo reflexivo en el quehacer pedagógico que impacten positivamente los procesos educativos en coherencia con los principios fundamentales de la ciencia de la educación. La subcompetencia es identificar problemáticas asociadas a la cultura, a la política, a la historia, a los valores y a las características de los educandos, considerando los fundamentos de la ciencia de la educación aplicada en los ámbitos de la pedagogía. Eso es una competencia profesional. Eso es lo que yo les voy a entregar ahora en este módulo. ¿No? Lo voy a hacer de la mejor forma posible. Una competencia genérica, desarrollar la identidad regional, generando estancias de integración recíproca entre la universidad y la comunidad. Hoy día estamos un poco complicados porque estamos con la pandemia, no podemos andar danzando por las calles, porque si no yo los hubiera mandado a los colegios a preguntar ciertas cosas, perdón, o a o a observar con alguna plantilla para que ustedes puedan comentar cómo es lo que pasa dentro de una escuela, cómo están puestas las salas de clase, por ejemplo, cómo es el patio, dónde está la sala de profesores. Ah, todo eso no está puesto al azar, tiene una forma estratégica y tiene que ver con una forma de entender la educación. Si el colegio tiene las entradas libres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la subcompetencia es caracterizar la realidad local, regional, desde su formación académica, identificando la contribución de su carrera al medio. Esto vamos a tener que verlo de alguna forma como lo tocamos, tal vez con algún video, tal vez con alguna literatura, ¿m? Porque con la observación está un poco complicada la cosa. Bien, la planificación por unidad. La primera unidad dice, explicar principales fenómenos educativos desde las bases fundamentales de la sociología en congruencia con los fundamentos de la ciencia de educación que permite el desarrollo de la praxis pedagógica aplicando principios de pensamiento crítico, que permite el desarrollo de la praxis, de la práctica. Praxis, que está aquí, significa práctica, ¿sí? Eh, Aquí podemos decir que praxis es práctica, actividad, actividad, acción, acciones, acto, acto, pero en el fondo se traduce como práctica de estudiante. ¿Cuántas semanas le vamos a dedicar a esto? 5. Ya llevamos ya algunas semanas, vamos a dedicarle 5 semanas. ¿Cuántas horas? 20 y bueno, está justo unos 30. ¿Cuáles son los temas? El estudio sociológico de la educación en el mundo actual, el campo de la sociología de la educación, el sistema educativo, la dimensión social de la educación y la cultura, la civilización, la educación rural y urbana, los grupos sociales en la educación, la familia y la educación y la escuela y la educación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Actividades, lectura sistémica y talleres. ¿Sí? Vamos a elaborar algún vocabulario,
de los conceptos claves de las lecturas que vamos a realizar. Como ustedes ven, yo tengo una rutina, un trayecto, una metodología de trabajo que nos permite ir siempre por el mismo camino, porque así uno se estructura la cabeza. Para aprender a andar en bicicleta hay que repetir, repetir, repetir. Lo mismo hago yo con las estrategias de aprendizaje, con las estrategias didácticas, perdón, que permiten que los estudiantes puedan leer los textos y aprender. Entonces, en mapas conceptuales, taller, exposición de lectura, construcción de ensayo, prueba argumentativa. ¿Cómo vamos a evaluar el módulo? Con una prueba evaluativa escrita. Ya les voy a decir luego las fechas de las pruebas, porque no se las he dicho, ahora se las voy a decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar el concepto de educación para la inserción social en un contexto de diversidad cultural, identificar el concepto de sociología de la educación en el contexto de la ciencia de la educación, reconocer la sociología de la educación como una disciplina que brinda una mirada del fenómeno educativo desde diferentes teorías. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en los procesos evaluativos. Bien, la bibliografía es Bourdieu, la reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza, México, Collins, Randalls, teoría funcionalista y conflictual de la estratificación educativa, educación y sociedad, Beltrán, José, Hernández y Dobón, Sociología de la Educación, Madrid, McGraw-Hill, Interamericana de España, y por último Durkheim, Emil, Educación y Sociología, México, edición Colofón. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, estimados estudiantes, sobre este primer unidad de trabajo? ¿Alguna cosa que no quede clara para poder explicarlo en forma más clara? ¿Alguna pregunta? Bien. Entiendo por el silencio que no hay dudas, ¿sí? Al parecer no hay dudas, profe. Ya, perfecto. En todo caso ya me conocen, que no tengo ningún problema en explicar las cosas, y tampoco eh, ustedes ya entienden ya que todas las preguntas son importantes. Vamos a al segundo resultado de aprendizaje que tiene que ver con la unidad. Segunda unidad. Reconocer las principales corrientes de la sociología de la educación, profundizando al menos aquellas que relacionan con valores tanto humanistas como cristianos. Nombre de la unidad y ejes temáticos. Corrientes contemporáneas de la sociología de la educación. Aquí vamos a ver a Durkheim, los enfoques funcionalistas, los marxistas, los weberianos, de Max Weber, por eso se llaman weberianos. La V se lee como B en alemán, Weber. Weberianos, que viene de este autor, para que entiendan. Max Weber, sí, con mayúscula Weber. Ahí. Eso le llaman los weberianos, ¿sí? Los interpretativos, que tienen que ver con la estructura, con la corriente fenomenológica, con el paradigma interpretativo de cómo se interpreta la realidad y cómo la realidad se explica a partir de categorías subjetivas y cómo cada uno de nosotros, los sujetos, podemos explicar lo que sucede en la realidad, y en la medida que nos pongamos de acuerdo entre varios sujetos podemos construir algo objetivo desde la realidad. Y la obra de Bourdieu, ¿sí? Que es un francés sociólogo que es realmente interesante. Bueno, entonces, actividades. Vamos a hacer lo mismo que dijimos en la otra unidad. Vamos a hacer una lectura sistémica de textos. Vamos a hacer vocabulario o glosarios. Vamos a hacer talleres, mapas conceptuales. ¿Se fija? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a, además, hacer una prueba también evaluativa y
las pruebas todas valen 20%. Eso es una de las cosas que se me olvidó decir antes. Pero bueno, ustedes ahora lo saben. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en esas pruebas? Para que usted entienda, en relación al objetivo de aprendizaje, al resultado de aprendizaje, perdón, reconocer las características de las corrientes sociológicas de la educación expuesta. Entonces, si usted reconoce las características de la corriente sociológica de la educación expuesta, yo ya me doy por pagado. Identifica la relación entre educación y sociología. Bueno, la bibliografía es la misma que leí antes, y aquí hay una cosa nueva que me parece importante que lo sepan. ¿Sí? Yo agregué unos principios orientadores de la formación inicial docente de la Universidad Católica del Maule. ¿Qué son estos principios orientadores de la formación inicial docente? Son unos principios que emanan de un proyecto que se llama FID. El proyecto se llama así, con mayúscula para que me entiendan. FID. F de formación, I de inicial, D docente. Entonces, el proyecto se llama FID. Lo tendríamos que poner aquí, ¿sí? Para que lo entiendan. Ahí, ¿ve? Formación inicial docente. ¿Se fijan? ¿Qué significa eso, estimados jóvenes? Que la universidad entera está en un proceso de actualización, como dicen los italianos, de aggiornamiento, de ponerse al día, aggiornar, giorno, ¿sí? A día y actualizarse. ¿Qué significa esto? Que la universidad ha hecho un esfuerzo por organizar los procesos educativos de todas las pedagogías de la mejor forma posible para lograr que las generaciones de estudiantes que vienen a nuestra casa a ser profesores salgan de la mejor forma preparados. Y dentro de todas las cosas que tiene este proyecto, porque tiene 3 ejes importantes: un eje de currículum, un eje de práctica y un eje de investigación. Y en el eje de currículum se les preguntó a profesores del sistema educativo, porque se está trabajando con 3 o 4 escuelas de forma piloto para luego trabajar con más escuelas a nivel de la provincia de Talca y de las provincias que hay a nivel de la región del Maule, y se les preguntó cuáles son las cosas más importantes que ellos ven o elementos necesarios para incorporar dentro de los procesos de formación pedagógica. Y ellos hablaron de unos ejes temáticos y a partir de esos ejes temáticos también luego se organizaron estos principios orientadores. Bueno, son 6 principios orientadores. Yo aquí puse el número 2, que dice lo siguiente. ¿Orientadores de qué? De nuestro trabajo curricular. Dice, el desarrollo de acciones con miras a formar un espíritu de servicio que converja en la creación de un compromiso social en los futuros docentes. Se espera que los futuros profesores sean capaces de resolver las demandas de la comunidad en coherencia con la misión institucional de la UCM. Entonces, ¿por qué lo puse aquí? Porque yo estimo, como profesor, que si nosotros leemos a todos estos autores que antes les mostré, que son Durkheim, los funcionalistas, los marxistas, los weberianos, los interpretativos, Bourdieu, que son corrientes contemporáneas de sociología de la educación, vamos a tener elementos para poder entender lo que pasa en nuestro alrededor y poder también con esos elementos mirar la escuela como una institución social, ¿sí? Y entonces vamos a poder también dar solución a las problemáticas que tienen los estudiantes que llegan a nuestra escuela. Por ejemplo, si algunos de nuestros autores, como Durkheim
o Weber, o Bourdieu, o los interpretativos, por ejemplo, dicen, la escuela, la educación favorece la igualdad de oportunidades y da muchas razones de por qué favorece la igualdad de oportunidades y también da razones de por qué no la favorece. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? Tratando de entender que nuestro trabajo tiene que ser de excelencia, ¿sí? Porque vamos a tener en nuestra mano el futuro de muchos niños y niñas para que tengan una posibilidad de vivir mejor de lo que están viviendo hasta aquí. Entonces, con nuestro trabajo educativo, desde las matemáticas, vamos a organizar los conocimientos de algunos niños y algunas niñas para que ellos puedan tener mayores oportunidades. Entonces, con eso resolvemos las demandas de la comunidad en coherencia con la misión institucional de la UCM. Y nos comprometemos con el mundo social, ¿sí? Desde nuestro trabajo. ¿Me explico bien? ¿Alguna pregunta, joven? Ese va a ser nuestro compromiso, entonces. Pero eso no es solo un compromiso que tiene que ver por la calidad didáctica, sino que también tiene que ver con ciertas formas de entender la educación. ¿Alguna duda? ¿Se entiende bien lo que estoy explicando? ¿Sí? Ya, entonces seguimos. Vamos al resultado de aprendizaje 3. Asociar los componentes del sistema educativo chileno con su base sociológica en razón de una práctica pedagógica pertinente. ¿Cuáles son los temas? Educación en Chile, sistema, características, resultados, antecedentes históricos, políticas educacionales, equidad, segregación, la pregunta sobre la segregación en el marco de la equidad, organización y cultural escolar de los profesores y los alumnos, perspectiva de la socialización y los movimientos sociales. Lo mismo vamos a hacer que en las otras unidades, talleres, conceptos claves, vocabularios o glosarios, mapas conceptuales. Y también vamos a hacer una prueba evaluativa. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer también? Un trabajo en grupo de talleres, que ya saben cómo funcionan esto de los talleres, ¿sí? Entonces, vamos a describir la educación chilena y explicar los referentes para su mejoramiento. Vamos a reconocer las características de una educación que es descolonial. Y aquí agregué otro principio orientador de la formación inicial docente. ¿Cuál es? La creación de ambientes reflexivos, críticos, respetuosos y propositivos que promuevan espacios para el desarrollo personal y valórico de los estudiantes y permitan fortalecer el sentido ético para la toma de decisiones en el ámbito profesional. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Seguimos entonces. Aquí está la bibliografía obligatoria, la complementaria, los recursos digitales, audiovisuales y otros. Muy bien, esa sería la planificación. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? La voy a subir igual a la UCM virtual para que ustedes la tengan y si hay alguna duda la puedan preguntar luego en la clase de la próxima semana. Bien. ¿Preguntas? ¿Hola? Parece que no hay preguntas. Ya, yo pensé que se habían quedado dormidos, pero parece que no. Bueno, voy ahora a... Dame un minuto, por favor, que... Ahí sí. Que tengo una abeja dentro de la casa y ahí está. Bueno, vamos a ver. Tengo que... Acá está. Bien. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo ahora, jóvenes,
evaluaciones, ¿vale? Para que no se nos olvide. La primera evaluación la vamos a hacer el día martes 20 de octubre, ¿vale? Anótenla por ahí, por favor. Bien. La segunda la vamos a hacer el día 20, 1, 2, 3, el 17 de noviembre. Y la tercera la vamos a hacer el día 22 de diciembre. Uy, a ver, déjeme ver una cosa. Déjeme una cosa. Déjeme ver. 17. 1, 2, 3, 4. No, perdón, me equivoqué. El 15 de diciembre. ¿Sí? No el 22. ¿Me escucha bien? El 15 de diciembre. Y la cuarta evaluación la vamos a hacer el día 5 de enero. Bien. Bien, ¿preguntas? ¿Están claras las fechas? ¿Hola? Sí, profe. Sí, El profesor. 20 de Sí, octubre, el profesor. 17 de noviembre, el 15 de diciembre y el 5 de enero. ¿Cuándo terminamos las clases? ¿Ustedes tienen esa fecha clara? Yo ni menor idea. ¿Para qué le miento? Como el 12, ¿no? 12 o 15 de enero, por ahí. Sí, eso es lo que estáis pensando. El Entonces, 15 de la del enero. 5, sí, la del 5 de enero me produce un poco de problema. Sí. A ver, 17. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No. Tengo problemas ahí porque en el fondo vamos a estar muy atrapados. A ver, mire, ¿sabe qué? Vamos a correr la evaluación. Vamos a hacer 3 evaluaciones nomás, no 4, ¿vale? Entonces vamos a borrar la del 5 de enero porque vamos a estar demasiado atrapados con las fechas. Se nos puede ir encima las fechas y después no, la gente que me va a deber trabajos y pruebas no va a tener ningún tiempo para ponerse al día. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes. Mire, vamos a poner la última evaluación el día 22 de enero. ¿Sí? Entonces, repito, 20 de octubre, 17 de noviembre y 22 de diciembre. ¿Vale? Ya las voy a agregar acá en el chat para que todo el mundo las tenga. ¿Vale? Gracias, Catalina, por decirme. Sí, el 15 de enero muy encima. Entonces vamos a poner primera prueba. Primera prueba. 20 de octubre. Segunda prueba. Se me fue con mayúscula, lo siento. 17 de noviembre.
tercera prueba, 22 de diciembre. Bien, ahí están las 3 pruebas. Y talleres. Voy a poner como número 4. Bien, entonces eso sería. ¿Se fija? Entonces cada prueba valdría 25. Y ahí tendríamos el 100%. ¿Vale? Si se me ocurre alguna cosa después en el tema de los porcentajes y todo, se los comunico. Pero eso serían las fechas, en las fechas oficiales. Bien, ¿alguna pregunta, estimados jóvenes? Ya, repito entonces. 20 de octubre, 17 de noviembre y 22 de diciembre. 3 pruebas de 25% cada una y los talleres que vamos a hacer durante el semestre, 25%. ¿Sí? Profe, ¿los talleres van a ser semanales o no van a ser como las tareas, cierto? ¿O sí? Los talleres van a ser, yo creo que sí, voy a ir viendo cómo lo hago ahí, ¿vale? Van a ser como lo hicimos el semestre pasado, semanales, ¿sí? Para que así con esto evalúo 2 cosas. Uno, evalúo la constancia y evalúo también la capacidad de ir ustedes sintetizando todo lo que va pasando en las clases, ¿sí? Y en los textos que vamos a ir dando. Y así entonces, para que se den cuenta que el trabajo constante es el único que se logra que la gente realice las cosas, haga las cosas. Para que entiendan también que no hay que ser brillante para estar en la universidad, solo constante. Trabajo de todos los días. ¿Vale? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Daniel? ¿Con María? ¿Con Manuel? ¿Hola? El que le hizo la pregunta fui yo, Brian. Ah, Brian. Bien, eso es. Me queda clara la respuesta, ¿cierto? Sí, sí. Qué bueno. Ya. ¿Más preguntas, jóvenes? ¿No? Entonces, bien. En honor al tiempo, les voy a entregar algunas indicaciones para un texto que tienen que leer. Hoy día hemos cumplido con lo que teníamos que hacer, así que se nos alargó un poco el tema, pero era necesario que les presentara bien la planificación, para que así ustedes queden súper claros de lo que vamos a hacer. Bien, denme un minuto para buscar el texto que lo tengo acá. Bien. Bien, este es el texto que vamos a trabajar hoy día. Ustedes ya lo tienen ya, ¿cierto? ¿Sí? Yo se los envío, ¿no? ¿Hola? Hoy día no me responde nadie, están todos como aturdidos así. Parece que mucho descanso, se relajaron mucho. Este texto ya se los envié, ¿sí? Ya lo trabajamos la vez pasada, ¿no? La semana pasada, sí. Sí, sí. Bien, entonces lo tienen, ¿sí? Eso es lo que quiero que me digan, ¿sí? Bueno, los vamos a situar en lo siguiente. Página 55. Ya, miren. Aquí hay una primera en la página, ¿sí? Aquí está la página, aquí abajito, ¿se ve? Ahí, porque si no, se van a ir a la página del contador del PDF y no, a la página de abajo del libro.
en la página del libro 55, dice, repercusiones del ambiente en la educación. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar ese texto, esa página, y vamos a trabajar hasta la página 56. ¿Sí? ¿Cuál es la página 56? La que está acá. ¿Sí? Pero ¿por qué se las muestro? Porque hay un informe. Ese no lo vean. ¿Sí? Es que es un gráfico. Perdón, una tabla comparativa. No lo vean porque no nos interesa mirarla. ¿Sí? Entonces, hasta aquí solamente en la página 56. Hasta aquí. Hasta ahí. Hasta donde he marcado con celeste. ¿Se ve bien? Bien. Luego vamos a irnos a la página 58, que es la de acá. Punto 2. La educación y el cambio social. ¿Vale? Y allí vamos a leer hasta la página 60. Toda la 58, toda la 59 y toda la 60. ¿Sí? Hasta un pedacito que hay en la 61, que es este. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ese es nuestro taller. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hola? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, al tiro. Déjeme agregar a la señorita Judith Reyes. Copiar y la voy a agregar al tiro. Ahí la agregué a Judith. Ahí dijo que sí estaba. Ah, ya, porque alguien dijo que la agregara. Pero bueno, Mary Ávila le dijo. No encontraba la clase, Judith. Bueno, ahora la encontró. Entonces voy a poner acá. Leer. Página. 55 guión 56 y página 58 guión 60, ¿sí? Del libro que les acabo de mostrar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Un mapa conceptual. ¿Sí? Pero vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero, en grupos. Me imagino que tienen grupos de trabajo, ¿cierto? De 5 o 6 máximo. 2. En grupos de 2. Si alguien quiere trabajar de 2. Y por último, si alguien quiere hacerlo solo, también. Ahí está. Bien, grupos de 5 o 6 máximo. O sea, alguien tiene un grupo de A3 o de A4, lo puede hacer. ¿Vale? No hay problema. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? Si alguien tiene un grupo de A2, fenomenal, de A2. Ahora, ¿qué es lo que me van a poner cuando me envíen el correo? ¿Qué es lo que me van a poner en el archivo? Me van a poner lo siguiente. PMT. ¿Sí? MT 2. Y después el nombre de alguien. Por ejemplo, Juan. A ver, vamos a poner acá el nombre de la señorita que se llama Judith. Vamos a usar el apellido de Judith. Judith Reyes. Permiso, Judith. Vamos a usar tu apellido. Y el segundo mío. No, Saavedra. Bien.
Entonces, eso así van a poner en el archivo. ¿Estamos? Basta con un apellido nomás, ¿vale? Pero PMT, Pedagogía en Matemática, eh, em, el número del taller 2, Juan Reyes, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Profe, ¿hay que mandarlo a qué ¿Cuánto hora entrega o vamos a juntar la cantidad de trabajos que vamos haciendo? ¿Cómo? ¿Acaso hay que mandarlo hoy o vamos a juntar los trabajos como el semestre anterior? Hay que mandarlo hoy, sí. Hoy, ¿vale? A menos que alguien tenga una problemática gigante, me lo dice y lo puede enviar mañana, ¿vale? Pero hoy, ¿sí? Y así yo los voy a meter. Por algo se lo pido así con esta letra, para ir yo guardándolo en mi carpeta de matemáticas. Como tengo varias carreras que hago clase, entonces así digo ya, estos son de matemática y el trabajo 2. Y así los voy metiendo cada uno en una carpeta y después cuando lo tengo que revisar, los reviso todos en orden. Es la única forma de trabajar. ¿Sí? ¿Le queda, con quién hablo? ¿Con Valentina? ¿Con quién? ¿Con Estefanía? Con Valentina. ¿Ve? Valentina, ¿le queda clara mi respuesta? Sí, sí. Hoy Sí, día durante entonces, el día, ¿cierto? sí, sí. Lo ideal sería que lo hiciera ahora, en el tiempo que queda, ¿no? Porque como las clases duran una sola hora, por el acuerdo que se hizo con la federación y con la universidad, la otra hora la puedo ocupar en el taller, ¿sí? Luego me dicen, me van a decir luego cómo les fue con el tiempo, si les di mucho trabajo, si es muy poco el tiempo fue muchas lecturas, muy poco, no alcanza el tiempo en una hora, y me dicen, ¿vale? Porque me interesa saber eso para mejorar lo que doy, ¿vale? ¿Queda claro entonces, señoritas y caballeros? Estudiantes, ¿queda claro? Chiquillos y chiquillas, Sí, profesor, todo clarito. están como medio dormidos, idea mía. Y eso que estamos en primavera ya, viva la vida, están floreciendo los arbolitos y todo. Ánimo, ánimo, hay que darse ánimo, aunque estemos encerrados, como aquí, capturados en nuestras propias casas. ¿Ah? No es fácil, pero hay que darse ánimo, hay que ser fuertes de cabeza. ¿Ah? Ánimo. Esto va a pasar, en algún minuto descubrirán una buena vacuna y estaremos todos libres de este virus. Em, Les voy a pedir un favor. Mire, hay gente que no está agregada en el chat. Yo no sé por qué. Pero lo que vamos a hacer es que las personas que ustedes sepan que yo no las tengo agregadas, mándenme un correíto y las voy agregando. ¿Ah? Que me es más fácil ir haciéndolo así. Porque como tengo todas estas, como se dieron cuenta, están todas las clases semanalmente puestas allí, ¿cierto? Porque es una especie de serie semanal. ¿Mm? Ya, muy bien, pues, estimado estudiante. Nos estamos viendo. Que tengan una bonita semana y háganme unos buenos mapas conceptuales. ¿Sí? Ah, como siempre, la persona que no tiene el Word por ese motivo descargado o que le es más fácil hacer el mapa conceptual a mano, muy simple, lo hacen a mano, sacan una fotografía y me la envían. ¿Vale? En ese sentido no tengo ningún problema. ¿Sí? Ningún problema. ¿Sí? Ah, una pregunta. ¿Ustedes me enviaron el correo electrónico del curso? ¿Hola? ¿El correo de nosotros? Creo que sí lo enviaron una vez. Sí, ¿usted me lo podrían enviar de nuevo ahora mismo? ¿Alguien que me lo envíe? Porque ya sé lo que voy a hacer. Cada vez que parta en la mañana con una clase, voy a enviar al correo del curso el enlace, cosa que las personas que no les llega la invitación se puedan meter por ese enlace.
¿Por qué no me lo envía alguien, por favor, en este minuto? Lo dejé en el chat, profe. Perfecto. Lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí, copiar. Se pasó, gracias. Lo voy a poner acá. Tecnología en matemática. Ya, lo voy a poner acá, lo voy a guardar al tiro porque se me va a olvidar después con tanta cosa que tengo. Guardar como escritorio. Ya. Listo. Muchas gracias. Muy amable. Bien. Bien, ¿alguna pregunta? Me preguntan si son dos mapas conceptuales. Yo creo que, mire, sí, son dos mapas conceptuales. Organícese como usted pueda, ¿sí? Me imagino que están trabajando ya en grupos, ¿cierto? En grupos de trabajo. Tienen grupos de trabajo, ¿no?